Hola buenas, soy David Ortega y en el vídeo anterior te hablé sobre el nuevo escáner de la marca Signing 3D, la cual es una empresa especializada en escáner 3D profesionales. En el vídeo anterior hicimos el unboxing de este maravilloso escáner 3D y hoy vengo a hablarte del software desarrollado por la misma empresa. Este software es bastante completo, con bastantes características, por lo que si quieres saber todo de él, quédate hasta el final del vídeo, ya que te voy a explicar todo con el mayor detalle posible. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros no estáis, activad la campanita y recordad que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir a ellas. Además seguirme en Instagram, que es @dorku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo todo en la descripción de este vídeo. También en el vídeo anterior hicimos la calibración del escáner, por lo que si no has visto este vídeo te dejo aquí arriba una etiqueta para que vayas a verlo. Y nada, como estaba comentando, en este vídeo pues me voy a centrar 100% al programa de Signing 3D, ya que tiene un montón de opciones, la verdad es que lo veo muy interesante. Así que nada, vamos a abrir el programita y os explico todo lo que trae este software. Perfecto, pues ya tenemos aquí el programita abierto, así que nada, vamos a ir explicando paso a paso todo lo que estamos viendo en pantalla. Aquí de primera, bueno, vemos el logotipo de Signing 3D, la empresa desarrolladora del escáner y del software, el device, que en este caso es un modelo N-Star, la calibración, que esto ya lo vimos en el vídeo anterior, que fue cuando hicimos pues la calibración del escáner, y aquí estamos en la pestaña del escaneo, que como estáis viendo pues estamos en proceso, luego vamos a ir al postprocesado y luego la última parte ya va a ser el tema del mallado. Aquí vemos 4 botones que aquí estamos viendo que bueno, esto debe ser que tienen un sistema de ingeniería inversa donde tú puedes ponerte en contacto en este email y al fin y al cabo pues ellos deben ser que te escanean la pieza o te la imprimen. Realmente esto no sé muy bien lo que es, pero bueno, aquí está esta opción. Aquí tenemos otro botón donde podemos ver pues la web oficial, el Facebook y la página de soporte del escáner. Aquí tenemos este botón donde podemos participar donde podemos participar en el programa experimental del software. Al principio pues yo estoy participando. Podemos también establecer de fábrica pues toda la configuración del software. Entiendo que se iría pues todo el tema de la calibración, la cuenta de usuario y todo. Aquí vemos este botón de About donde pues podemos ver que la versión que estamos usando es la versión 1.0.0.2 que fue digamos sacada el 29 de julio de 2022. Entiendo que pues según vayan sacando actualizaciones el software automáticamente se me irá actualizando. También vemos aquí el email de soporte y la página web de soporte de la fabricante del escáner, y el último botón pues vemos la calibración, digamos la guía de calibración, la guía de usuario y el botón de TeamWeaver, ya que el software trae por defecto pues este aplicativo para que la gente de soporte de Signing 3D pues se puedan conectar en remoto en tu equipo y así poderte solucionar en problemas que tengas con el software o con el escáner. En esta parte de mi izquierda pues como estáis viendo vemos lo que está viendo el escáner. Voy a pasar mi mano por delante, ahí estáis viendo mi mano. Entonces esto es simplemente pues lo que ve el escáner, y como el escáner dispone de 3 cámaras pues si damos botón derecho sobre esta cámara estáis viendo que nos aparecen pues ahora mismo está activada el de la cámara de abajo, pero podemos activar la cámara de arriba y también podemos activar la tercera cámara que trae, que es sobre la textura. Entonces voy a coger el escáner, voy a pasarlo por una figura que tengo por aquí y vamos a ver pues las diferentes cámaras. Estáis viendo que esta es la parte de abajo, la cámara de arriba y la de la textura. Yo por defecto siempre dejo la de abajo, entonces voy a desactivar la de top y la de text. Justo en la parte de abajo de la zona de la cámara pues vemos otra ventana donde hay 2 pestañas, que una es sobre el proyecto que estamos trabajando y otra es sobre las opciones de escaneo. Entonces si vamos a la pestaña de proyecto pues aquí tenemos la opción de crear nuevo proyecto, abrir nuevo proyecto, eliminar nuevo proyecto y la de borrar de forma definitiva el proyecto. Si nos vamos a la opción de escaneo pues aquí vemos diferentes opciones. La primera de ellas es el tema del brillo, que esto tendremos que ir jugando pues dependiendo del material y del color de la figura que vayamos a escanear. También vemos aquí la distancia de trabajo donde podemos ir desde los 160 hasta los 600. Esto al igual pues dependiendo del tamaño de la figura tendremos que hacerlo pues o más grande o acercarnos más para poder tener más detalle de la figura. Y en la parte inferior tenemos un botón que es el indicador de calidad, que esto realmente
parte me parece muy interesante, ya que una vez que estemos escaneando la figura, aquí en el frente nos aparecerá con diferentes colores. Los más importantes obviamente es color rojo, que significa pues que no tenemos los suficientes puntos de escaneo, y una vez que ya tengamos los suficientes puntos de escaneo, la figura aquí en el frontal nos aparecerá de color verde. Y justo aquí abajo pues tenemos la opción de activar o desactivar el flash. Esto, dependiendo del tipo de figura, también nos vendrá bien o nos vendrá mal, ya que por ejemplo si la figura tiene un poquito de brillo y activamos el flash, pues eso nos va a perjudicar. Entonces todo esto depende de la figura que vayamos a escanear. Si vamos a la derecha encontramos el botón de preview, que este botón se activará una vez que hayamos creado un proyecto. Ahora, como no tenemos ningún proyecto, pues obviamente está desactivado. Tenemos también el botón de optimizar y luego aparece otro de optimizar y generar nube de puntos, que este también pues aparecerá una vez que hayamos escaneado. El botón de proyecto para crear un proyecto o abrir otro que tengamos ya creado. El botón de borrar todo lo escaneado en caso de que no nos haya gustado cómo ha quedado. El botón de alinear, que este botón lo veremos más adelante, ya que me parece realmente interesante. El botón de salvar nuestro proyecto, que bueno, obviamente si tenemos un proyecto demasiado grande o demasiados proyectos, pues obviamente hay que ir guardando pues de vez en cuando. El botón de ocultar y mostrar la textura y el botón de hacer el mesh, lo que es lo mismo, el mallado de la figura que hayamos escaneado. Aquí en la parte inferior derecha pues encontramos el típico cubito para ver pues los diferentes ejes, ya que una vez que tengamos aquí pues la figura, pues la vamos a poder mover y rotar para ver qué tal ha quedado en su mayor parte. Luego en esta parte encontramos pues los FPS a los que está escaneando el escáner, los frames en total, y lo que más interesa de esta parte es la cantidad de puntos en total. Obviamente a mayor número de puntos pues mayor información tenemos de la figura escaneada, así que este número contra mayor sea pues obviamente mucho mejor será. Aquí en la parte inferior izquierda pues encontramos el porcentaje de memoria, de CPU usada y de GPU. Obviamente ahora mismo tenemos mucha GPU usada, ya que bueno pues es un programa que al fin y al cabo pues consume recursos y que además estoy grabando con OBS. Y por último en la parte inferior pues encontramos este botón, que simplemente es para seleccionar los tipos de vistas. Como estáis viendo pues también cambia esto, porque obviamente cambia, como digo, por las vistas. Podemos ver la vista izquierda, entonces se nos va a ver aquí de izquierda. La parte inferior se nos cambia esto. El siguiente botón es para hacer planos de corte. Imaginemos una figura y queremos partirla por la mitad, pues obviamente utilizaríamos esta herramienta. Y en esta zona de aquí pues tenemos diferentes herramientas de selección mediante rectángulo, polígono, lazo, líneas, tipo pincel. En esta parte de aquí también podemos seleccionar todo, deseleccionar, seleccionar partes contiguas, que esta herramienta también la veo muy interesante, así que ahora también la veremos. La de invertir, borrar lo seleccionado, deshacer, cancelar y aplicar. Todos estos botones lo vamos a ir viendo ahora una vez que hayamos escaneado la figura. Así que nada, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto, por lo que vamos a dar aquí, podemos darle aquí directamente o también a este botón, que realmente es el mismo. Entonces, como digo, vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar, por ejemplo, pues prueba 2, y nos sale esta página donde podemos seleccionar qué tipo de escaneo queremos. Si queremos, por ejemplo, pues escanear un retrato, o si queremos escanear un objeto. Así que si seleccionamos, por ejemplo, retrato, pues luego nos aparecen diferentes tipos de alineación. Tenemos feature, texture y hybrid. Y luego tenemos para seleccionar la calidad de resolución. Entonces pues, tenemos low, obviamente pues tendremos muy mala calidad, medium y high, que estos son, digamos, valores predeterminados, pero obviamente luego podemos bajarlo un poquito más o podemos subirlo un poquito más. Y luego por último pues tenemos el botón para poder escanear la textura. Podemos activar o desactivar. Y si nos vamos a la pestaña de objeto, pues también nos sale la opción de si son objetos medianos y largos o objetos pequeños. Si seleccionamos, por ejemplo, medianos y largos, pues como estáis viendo también nos salen las características de alineación de feature, texture, hybrid, y además nos aparece uno más que es el de global marker, que para esta opción tendremos que usar las pegatinas que expliqué pues en el vídeo de review, donde venían pegatinas circulares que sirven para pegarlas a los diferentes objetos y así poder escanear pues el objeto en sí pues de una mayor calidad. Por ejemplo, si queremos escanear el chasis o la carrocería de un coche, pues eso al ser brillante no lo vamos a poder escanear pues relativamente fácil. Entonces con los markers pues nos ayudaría a escanear ese tipo de piezas. Luego también, como la opción de retrato, también tenemos diferentes resoluciones de high, medium y low, y luego también pues la opción de escanear textura. Así que nada, yo en mi caso voy a escanear una figura de tamaño más o menos medio, así que voy a seleccionar objeto, tamaño medio, voy a usar la opción de híbrido porque realmente funciona realmente bien, y eso sí, voy a seleccionar la opción de escanear a la máxima calidad posible. Ya simplemente le damos a aplicar y se crearía nuestro proyecto. Una vez que creamos el proyecto, pues como estáis viendo, el software en sí nos recomienda
recomienda que activemos la opción de indicador de calidad. La verdad es que por defecto viene con desactivado y el software, pues como digo, no recomienda activarlo. Yo la verdad es que también lo recomiendo porque realmente lo vais a ver que es realmente interesante. Ahora estáis viendo que tengo aquí la figura que voy a escanear, que como estáis viendo pues es al fin y al cabo pues una pareja como de recién casados, la cual es blanca con zonas del cuerpo que son gris brillante. Estas zonas la verdad es que al escáner le va a costar un poquito más, pero vamos a ver qué tal trabaja, como digo, con zonas oscuras y brillantes. Entonces vamos a seleccionar las opciones de brillo que queremos. Obviamente como tenemos zonas brillantes, pues vamos a tener que bajar el brillo bastante, y luego la distancia de trabajo pues lo vamos a reducir bastante también, porque es una pieza que tampoco es relativamente grande. Y eso sí, también como tiene zonas brillantes voy a quitar el flash, ya que esto, como digo, pues nos puede perjudicar. Ahora, como estáis viendo, ya se ha activado el botón de preview. Vamos a darle y a ver qué información nos aparece ahora. Pues estáis viendo que esto es lo que está obteniendo el escáner. Como estáis viendo, aquí también hay una barra realmente interesante de colores, que esto nos indica la distancia a la que estamos escaneando el objeto. Ahora sale de este color ya que estoy escaneando el objeto demasiado lejos, así que voy a acercarlo. Como estáis viendo, ahí ya sale el color verde. Esta digamos sería la distancia óptima desde el escaneo. Como estáis viendo, pues bueno, podemos hacer una preview más o menos de lo que estamos viendo. Como estáis viendo, pues estamos viendo algo interesante, y obviamente si subimos mucho el brillo pues vamos a tener pues bastante sobreexposición, y obviamente pues entonces hay muchas partes que no vamos a poder, digamos, capturar, ya que tenemos demasiado brillo, y más esta zona de aquí, que es la que digo que es como zona brillante. Entonces voy a reducir el brillo a lo máximo para así tener la mayor calidad posible en el escaneo. Así que nada, voy a escanear esta pieza y vamos a ver qué tal sale. Así que nada, vamos a dar aquí a empezar el escaneo y voy a ir girando pues la pieza en diferentes ángulos y zonas para obtener, como digo, pues aquí el mayor número de puntos. Como estáis viendo, pues he hecho una pasada rápida, y como estáis viendo, pues la falda del vestido sale de color rojo, ya que tenemos muy pocos puntos, pero ahora según vayamos escaneando más partes lo vais a ir viendo de color verde. Cuando sale este error de tracking loss es porque el escáner ha perdido la referencia, entonces tenemos que ir a un punto anterior donde el escáner ya había pasado. Así que voy a volver hacia atrás. Como estoy viendo en la cámara arriba a la izquierda, pues me voy a acercar a lo que el escáner ya conoce. Como estáis viendo, ya automáticamente se posiciona, y nada, como digo, pues voy a seguir escaneando hasta que tenga el mayor número de puntos y la figura lo más verde posible. Una vez que ya he terminado el escaneo, pues como estáis viendo tenemos la zona de calidad. Por ejemplo, las zonas verdes, como decía, pues son las que mayor número de puntos tenemos, y las zonas rojas son donde menos puntos tenemos, que obviamente las zonas rojas coinciden con las partes de la figura que son de color gris brillante, y el escáner no es capaz de escanearlo completamente. La parte 3 no la he escaneado porque obviamente ahora vamos a crear otro proyecto para poder usar la opción de alinear. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a girar la figura para poder escanear la parte de atrás. Pero eso sí, para poder crear otro proyecto tenemos que dar a la opción de optimizar y generar nube de puntos. Como estáis viendo, pues aquí tenemos dos opciones, que una es simplemente es generar nube de puntos y la otra es optimizar y generar nube de puntos. Yo por defecto siempre doy la de optimizar y generar nube de puntos, así que vamos a hacerlo. Este proceso tardará un poquito y ahora después escanearemos, como digo, pues la figura por la parte de atrás. Ya una vez que ha optimizado la nube de puntos, pues tenemos la opción de proyecto, borrar lo que hemos escaneado, que obviamente no nos interesa, el botón de guardar, que yo sí que lo voy a guardar, el botón de activar y desactivar la textura. Entonces ahora así es como quedaría nuestro STL, y la opción de crear el mesh, que esto ahora mismo no nos interesa ya que tenemos que escanear, como digo, pues la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto con las mismas características que pusimos anteriormente, aplicamos, activamos el botón de indicador de calidad y vamos a hacer el mismo proceso pero escaneando, como digo, pues la parte trasera de la figura. Perfecto, pues ya tenemos también la parte de atrás escaneada
en esta parte también, pues aparte de escanear la parte trasera, también he querido centrarme un poquito más en las partes metálicas que, como estoy viendo, pues por mucho que le pase, pues bueno, al fin y al cabo termina cogiendo bastante información. Pero bueno, aquí por ejemplo en la mujer sale todavía los brazos y la parte de arriba de la cabeza pues de color rojo, ya que como digo pues es gris brillante, y estas partes pues el escáner no es capaz de cogerlas relativamente bien. Entonces nada, igual que antes, vamos a darle al botón de optimizar y generar la nube de puntos. Pero bueno, podéis estar pensando, pero qué mal escanea el escáner, ¿no? Que tiene aquí la figura un montón de hoyos. No, es que la figura es así. De hecho, bueno, os pondré una foto para que realmente veáis cómo es la pieza en sí. Lo único malo, pues eso, como estáis viendo, que las partes que son pues de color brillante, pues no ha terminado de cogerlas bien. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar la herramienta de aquí de la derecha de alinear. Así que nada, simplemente vamos a darle, y aquí tenemos pues 3 ventanas. Entonces tenemos que seleccionar el proyecto 1, que fue el que creamos a lo primero. En la ventana 2 vamos a seleccionar el proyecto 2, y aquí tenemos la opción de, y aquí tenemos el botón de auto alinear. Vamos a ver qué tal trabaja el software, vamos a darle a aplicar, si lo hace realmente bien, o tenemos que usar la opción de coger nosotros los puntos de referencia que queramos. Bueno, como estáis viendo, pues la opción de auto alinear pues creo que la ha hecho realmente bien, pero vamos a hacer nosotros ahora nuestro punto de referencia. Así que vamos a darle a la opción de manual y vamos a coger pues varios puntos donde nosotros sabemos que la figura pues coincide. Entonces vamos a coger por ejemplo aquí la parte del hombro. Voy a coger por ejemplo esta parte de aquí, va a coger pues este punto coincide con este punto de aquí. También voy a coger pues mira, ya que tengo aquí la zona de aquí del vestido que coincide pues justamente con esta de aquí, y vamos a seleccionar un tercer punto que por ejemplo puede ser, como es que estoy viendo por aquí, pues la parte de la oreja. Entonces vamos a seleccionar esta parte de aquí, coincide con esta otra de aquí. Entonces ya tenemos los 3 puntos, vamos a darle a aplicar y vamos a ver qué tal nos queda el resultado de alinear los dos escaneos, la parte posterior y la parte frontal. Como estoy viendo también lo ha hecho realmente bien. Se ve ahora un poquito raro, pero bueno, una vez que hagamos digamos el conjunto ya veréis cómo se ve bien. Luego en esta misma ventana tenemos pues la opción de auto alinear usando los puntos de marcadores, pero esto como no seleccionamos la opción de los marcadores, pues obviamente estas dos opciones no salen activadas. Así que nada, como vemos, ahora simplemente sería darle a Next y a Exit. Y como estáis viendo, pues ya tenemos las dos partes, digamos, alineadas. Como estáis viendo, también podemos ocultar la textura o mostrarla. Si esto aquí, así es como quedaría el STL. Pues listo, al final tenemos aquí, al final he hecho 4 proyectos porque bueno, para obtener mucha más información, pero claro, ahora qué pasa, que al tener tantos proyectos pues tenemos pues mucha basura que no queremos, por ejemplo, pues generar el STL. Tenemos aquí la banqueta, que era donde estaba apoyada, como digo, por la figura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar las herramientas de abajo. Voy a ir por proyecto para ir, como digo, pues eliminando todo aquello que no quiero. Voy a ocultar todo, voy a coger este, y de aquí pues simplemente lo que no me interesa es la parte inferior. Así que nada, voy a usar la herramienta de rectangular y con la tecla Shift pulsada pues voy a crear aquí pues un rectángulo que sea más o menos así, y veis cómo se pone la parte rojo. Eso significa que es la que hemos seleccionado. Ahora simplemente vamos a dar al botón de borrar la parte seleccionada y como estáis viendo pues ya se nos ha hecho aquí este corte. Ahora con la herramienta de lazo simplemente voy a seleccionar una pequeña parte de aquí y vamos a usar la herramienta de partes conectadas. Entonces simplemente al pulsar este botón me debe seleccionar pues toda esta parte de aquí, ya que es la única que está conectada. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a darle al botón y efectivamente pues mira, me está seleccionando toda esta parte de aquí porque son las partes seleccionadas. Entonces ahora simplemente pues podemos hacerlo también con la tecla suprimir o dando a este botón para quitar todo esto. Y ahora voy a seguir usando pues por ejemplo la herramienta de Polygon. Así que nada, voy a crear aquí hasta aquí todo esto, hasta aquí todo esto. Ahora me voy a ir a esta parte de aquí. Como estoy viendo pues ya he seleccionado todo esto que no me interesa. Así que nada, vamos a dar al botón de suprimir y ya tenemos pues esta parte de la figura totalmente limpia. Entonces ahora simplemente aplicamos y vamos a hacer esto mismo pero con los diferentes escaneos. Pues fijaos, esta parte que ya es la parte donde la figura estaba tumbada, quiero eliminar toda la parte de la banqueta. Entonces voy a usar la herramienta de lazo, voy a seleccionar una pequeña parte de aquí y con la herramienta de seleccionar todo lo que esté conectado, vamos a ver si esto ahora aquí funciona. Veis, aquí funciona perfectamente. Vamos a eliminar de una pues toda la parte de la banqueta. Entonces simplemente botón sobre eliminar la parte seleccionada y ya teníamos todo esto.
esto. Es verdad que aquí nos queda esta pequeña parte, así que nada, simplemente esto lo seleccionamos y suprimimos y ya sí que sí, pues aplicamos y vamos pues ya simplemente con el último escaneo. Para este último escaneo, pues mira, imaginad que tenemos toda esta parte de aquí de la banqueta que queremos eliminar, pero vamos a usar la opción de pincel. Entonces simplemente con la opción de pincel seleccionada vamos a ir pulsando. Con la ruleta del ratón también podemos hacer el pincel pues mucho más grande y aquí pues podemos ir pintando pues toda esta parte que no queremos con el pincel. Entonces voy a pintar todo esto lo voy a pintar. Aquí voy a hacer esto un poquito más pequeño, así que con la ruleta hacia abajo vamos a seleccionar pues un poquito menos. Aquí hay que tener cuidado porque aquí no veo bien la parte ahí, perfecto. Entonces todo esto que no me interesa pues lo voy a seleccionar aquí ya, lo voy a hacer mucho más grande para quitar todo esto de una forma pues mucho más rápida. Aquí también voy a quitar todo esto y como ya estoy viendo pues he seleccionado todo esto, bueno, aquí me queda esta parte de aquí, así que sí, pues botón sobre suprimir, como estoy viendo pues ha eliminado todo. Entonces ahora voy a seguir girando la figura para ir eliminando todo aquello que no me interesa. Entonces como ya estoy viendo pues ya tenemos aquí los cuatro escaneos alineados, así que ya simplemente lo que tenemos que hacer es darle al mallado, que es el botón de Mesh Model, para que ya podamos rellenar pues toda esta parte de aquí y que la figura obviamente pues no sea hueca, porque ahora mismo pues la figura por dentro, como estáis viendo, pues es hueca. Así que nada, vamos a darle al botón de Mesh Model y esperamos un ratito. Vale, y una vez que le damos al botón de Mesh, pues ya estáis viendo aquí nos aparece otra pantalla donde podemos seleccionar pues el tipo de relleno. Bueno, más que el tipo, la cantidad de relleno, que esto es sin relleno, esto es semi relleno y esto es relleno completo. Obviamente pues yo quiero el relleno completo. También podemos seleccionar aquí pues la calidad, en alto, medio, low. Yo voy a poner calidad alta. También podemos aquí poner un filtro que sea no, low, med y high. Esto lo voy a dejar tal cual. Y el suavizado también lo podemos poner en bajo, medio o alto. El suavizado pues yo voy a dejarlo de momento en bajo, tal cual está. Y esto lo voy a dejar también por defecto como viene. Esto al fin y al cabo es remover piezas flotantes, que está en 2. Esto es simplificación, por si queremos simplificar pues todo lo que tiene que generar. Esto es los máximos triángulos, ya que pues una pieza escaneada pues está, digamos, formada por muchísimos triángulos. Aquí, como estáis viendo, pues hay una cantidad de triángulos enorme, así que esto hay que dejarlo tal cual está. La acción de remover spike, de remove spike, entiendo que es remover pico, esquina. Imaginad que aquí se ha quedado a lo mejor pues un poquito de puntos aquí que no hemos visto, pues para que no nos genere, entiendo, pues aquí algo extraño, está esta opción de remover spike. Y aquí tenemos la opción de parámetros recomendados, que si la activamos en los objetos flotantes sale 1 y si lo quitamos aparece en 2. Entonces nada, ya simplemente vamos a darle aquí a aplicar para ver qué tal nos genera aquí el relleno en todas estas partes que no tenemos, digamos, puntos escaneados. Y nada, ya una vez hecho el mesh con el relleno total, como estáis viendo, pues queda la figura realmente bien. La verdad es que queda muy realista. Como veis, ha hecho todos los rellenos. Lo único problema que podemos ver, pues obviamente mirar aquí en el brazo, pues no ha sido capaz de generar el brazo de la mujer, ni aquí ni esta parte de aquí, porque recordar son los brazos grises brillantes. Entonces pues esta parte de aquí el escáner no ha sido capaz de generarlos, pero bueno, vamos a darle a confirmar. Y una vez que damos a confirmar, pues también tenemos luego un montón de opciones de edición, por ejemplo de textura. Podemos ponerle más brillo, más contraste. Podemos también pues simplificar. Esto significa quitarle pues detalles a la pieza. Podemos también modificar la optimización del mallado. Tenemos también la opción de smooth, que es la de suavizar. La opción de remover partes flotantes. La opción de auto, estas dos opciones que aparecen desactivadas, la de voltear, la opción de crear un plano de corte y la opción de espejo. Y ya por último pues tenemos aquí a la derecha la opción de abrir archivo, guardar nuestro proyecto, compartir nuestro proyecto, herramientas de tercero, que tenemos aquí unas cuantas herramientas de tercero, remapear la textura y esconder o mostrar la textura. Como estáis viendo, pues así quedaría nuestro STL, que como estáis viendo, oye, es una pena que al fin y al cabo el brazo no ha sido capaz de captarlo, pero el escáner ha sido capaz de coger este pequeño detalle del bordado del vestido de la mujer. Así que nada, simplemente ya tendríamos que darle a guardar
Y al guardar pues tenemos diferentes formatos para guardar. Tenemos formatos ASC, formato STL, formato OBJ, PLY, 3MF. Yo en mi caso voy a generarlo en formato STL, voy a desmarcar el de OBJ, simplemente le voy a dar a guardar y ya simplemente pues quedaría nuestro archivo guardado. Y ya por último tendríamos la última opción, que es esta de aquí, y aparte de tener las mismas opciones que anteriormente, también tenemos las opciones de crear figuras. Podemos mover la figura en los diferentes ejes, también podemos verlo escaneado en diferentes posiciones, y la de mostrar y ocultar textura. También tenemos la herramienta de medición, así que vamos a intentar medir. Pues vamos a medir desde este punto, imaginar desde este hasta abajo del todo, y esto me está indicando que esto mide 310 milímetros. También tenemos la opción de calcular el área. Vamos a seleccionar pues todo lo que queremos, vamos a calcular y esto nos indica que tiene un área de 73,5 milímetros cuadrados, y también pues el volumen. Este es el volumen total con las diferentes dimensiones. Así que así quedaría pues explicado el software. Y nada, este ha sido el vídeo de la explicación del software de escaneo y espero que os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o queréis que os explique algo más con más detalle, pues ya sabes, déjamelo aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Así que me despido, ya sabes que un like, un comentario os agradece muchísimo, suscribiros si estáis, activad la campanita y recordad que aquí abajo os dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, seguirme en Instagram que es @durku y uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo, todo en la descripción de este vídeo. Ahora sí que sí, sin más, me despido, hasta luego, bye bye.